Buenos días, hermanos. Pues estamos reunidos una vez más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y los voy a invitar a que busquen el Salmo 15. Salmo 15. Uno de los tantos salmos que escribió David. Amén. Y voy a leer de la Reina Valera actualizada del 2015. Amén, amén. Amén. La palabra del Señor dice así: Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor, aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia, aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Amén. Y Señor, pues nosotros queremos ser de estos que habitan en tu tabernáculo. Sabemos que tú nos has apartado para que seamos santos y estemos junto a ti, pero también sabemos que estamos en un proceso en el cual día a día tú quieres que vayamos creciendo en la gracia y que cada vez seamos más semejantes a ti, que nuestra santidad se vaya perfeccionando. Ayúdanos, Señor, a no ser tropiezo a la obra que tú estás haciendo para que eso se consiga. Y gracias por habernos apartado del mundo, Señor. Gracias por habernos hecho santos. En el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas. Hola, buenos días a todos. Qué gozo estar aquí juntos para alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar 377. 377. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Ok, Chase, sí. Y ayúdame a
bien, vamos a seguir con la segunda alabanza. 239. 239 de boca y corazón. Loada al Dios del cielo. ¿Erika? No, Regina. Erika. Erika. Sí, Maritere es de Juan. Maritere entonces, Regina y Erika. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, Chase, ya. Ayúdame. Hugo, la semana pasada que escuchamos el culto en casa, no se escuchó nada. No sé, algo está fallando. Antes eran más claros. No se escucha quien lee y lo tuyo se escucha muy distorsionado. Dije, hay que decirles porque algo está pasando. Sí, gracias. Chase, quizás tú puedes Es más, checar. no pudimos, lo quitamos como a la mitad porque no entendíamos nada. Ok, entonces, ¿quién tiene...? I'll check. Ok. All right. ¿Listo? Ok, esperemos arreglar esos problemas técnicos. Sí, gracias O a por lo mejor- avisarnos. A lo mejor quien lea, que se acerque al micrófono. ¿no? Ok. Pues hoy hay mucho, pero mucho que leer. Y nuestra primera lectura está en 2 Corintios, capítulo 3. Y va a ser todo el capítulo de 2 Corintios 3. Son 18 versículos. Ok. Entonces, 2 Corintios, capítulo 3. tú puedes empezar. ¿Y qué versículos? Todos Okay, segundo. son 18 versículos. 2 Ok, entonces Corintios Caleb 3. puede empezar. Ya. Ya. Up. Down. All the way up. Okay. Okay. Listo. Read 6 verses. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocido y leída por todos los hombres, siendo manifestado que son carta de Cristo redactada por nosotros. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna
procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello no había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Amén, amén. Y el mensaje de esta mañana se titula Necesitamos una revolución. Por la Revolución Mexicana. Así es. Revolución viene del latín revolutio, revolutionis. Sabemos mucho latín y mucho griego. Y según el diccionario es acción y efecto de revolver o revolverse. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. Inquietud, alboroto, sedición. Y hay una cuarta acepción que es la que voy a usar. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa. La Revolución Mexicana es una de las leyendas más posicionadas, sembrada a través de la historia oficial del sistema educativo por casi un siglo. Se fue formando por algunos elementos básicos de una narrativa histórica. El problema, los villanos, los héroes, los beneficiados y el final feliz. Y en la historia oficial, pareciese que de 1910 a 1917, el tiempo que dura la llamada revolución, el problema era la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, no es coherente, pues él presentó su renuncia ante las presiones de los miembros de la Cámara de Diputados el 25 de mayo de 1911. Y el 31 de mayo, junto con su familia, partió del puerto de Veracruz en el vapor Ipiranga, que lo llevó a Europa, a Francia. Una crónica de aquel día, publicada en el periódico Diario del Hogar, describe la escena, llevada a cabo entre 21 cañonazos y la interpretación del himno nacional mexicano. Y antes de subir al barco, el general había pronunciado un discurso a la multitud que se había reunido para decirle adiós. De hecho, hay una película de Joaquín Pardavé donde se ve esto. Ajá, yo me acuerdo. Porfirio Díaz fue un personaje pragmático, siendo quien introdujo al país a la industria y la ciencia. Puso a México en los primeros lugares en el desarrollo del mundo. Basta decir que la telefonía fue introducida en 1878, a solo 2 años de la primera llamada telefónica de la historia, que fue el 10 de marzo de 1876 en Estados Unidos. Luis González y González, un historiador
que vivió del 1925 al 2003, y que fue director de la Academia Mexicana de la Historia por 8 o 9 años. Era un experto en la historia de la Revolución Mexicana y del presidencialismo mexicano. En una entrevista en el 2003 para la revista Letras Libres, entre otras cosas dijo: cuando estaba el dictador, el general Porfirio Díaz, en lugar de intentar un arreglo pacífico con los que se levantarían en armas, dejó la presidencia y se fue a París. Entonces, los que se quedaron con el poder, que no tenían mucha experiencia política, no hallaron qué hacer, y allí se suscitaron los primeros conflictos. Pero de todos modos, entró el nuevo presidente, supuestamente a cumplir lo que ofrecía su plan de San Luis. Y después hubo algunos otros levantamientos, que más bien parecían de grupos pequeños, que querían sacar alguna ventaja económica. Y encima estalló la traición contra Madero, y las sublevaciones contra ella, y la lucha entre las facciones. Todos estos hechos no tienen ningún aspecto, ni de reforma, ni de revolución. Los ejércitos que combaten en esta especie de guerra civil, que luego se llamará revolución, no son muy numerosos, pero causaron un problema prácticamente a todo el país. O sea, que sí afectaron a millones de personas. No hicieron que apareciera en la mayoría de la gente la confianza en un cambio favorable, ni en una mejoría que se viera a las claras. La revuelta repercutió más bien en que la gente estaba viviendo en la llamada paz porfírica muy tranquilamente, con ciertas necesidades que poco a poco se iban superando, y se vio forzada a dejar esa vida. En una ocasión, a Friedrich Katz y a mí se nos ocurrió lanzar un concurso que consistía en esto. Se invitaba a la gente, sobre todo del campo, a que contara cómo había sido la revolución en su pueblo o en su rancho. Tenía que hacerlo en cosa de 20 cuartillas. Se presentaron algunos miles de concursantes, muchos más de los que esperábamos. Y una cosa que nos sorprendió mucho, sobre todo a Federico, es que todos caracterizaban ese movimiento, que se había dado en la segunda década del siglo XX, como una calamidad, como el recuerdo de un terremoto o de un cambio muy perjudicial en el clima. Según esos testimonios y otros muchos, no fue popular, y ese pleito se tomó más como una catástrofe natural que como una acción humana. Pero los hombres en el poder necesitaban idear una imagen favorable de su figura, y entonces se presentaron revestidos de una cosa muy positiva, que era el halo de una revolución, y se crea el mito de la Revolución Mexicana. Probablemente haya sido con Obregón, que ya quiso darle característica nacional a su movimiento, pero con los gobiernos llamados postrevolucionarios, los que han estado del 40 para acá, se usa la palabra revolución muchísimo, y se acentúa que todo lo que se está haciendo va en un sentido revolucionario. Es ni más ni menos que la Revolución Mexicana. Y eso lo escribió un académico que fue presidente de la Academia Mexicana, experto en la revolución. Desde mi punto de vista, la tan cacareada Revolución Mexicana, lo único que logró fue que hubiese algunos cambios en la cúpula del poder. Aunque si se le rasca un poco, es fácil encontrar apellidos que llevan rato allí. Pero al igual que ese mito, entre quienes dicen ser cristianos, hay otros mitos muy arraigados, y es necesario que tengamos una revolución para erradicarlos. Veámoslos, Biblia en mano. El primer mito que yo encuentro es pertenecer a Cristo. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. En castellano, el sufijo ano, ana, forma adjetivos que significan procedencia, pertenencia o adscripción, por lo que cristiano indica
pertenencia a Cristo. En el original griego, en el versículo 11, tenemos dos plurales. Y yo sé, la gramática es odiosa, pero es muy útil. El primer plural es un plural neutro, ta y dia, que puede traducirse de varias maneras. Las cosas suyas, lo suyo propio, sus cosas, sus negocios. En este caso, podría ser la creación o bien la humanidad. Y hay un plural masculino, y di, los suyos, esto es Israel. Los versículos 12 y 13 dejan bien claro que el ser cristiano no es algo que se herede o que dependa de practicar una religión, sino de haber tenido un encuentro personal con Cristo, en el cual se tomó la decisión de tomarlo consigo, recibirlo, por creer que Él es Dios mismo y que solo por su sacrificio vicario en la cruz se puede ser salvo, salvo de una eternidad separado de Él. El Hijo de Dios vino a ser Hijo del hombre, a fin de que los hijos y las hijas de los hombres viniesen a ser hijos e hijas del Altísimo, por lo que Dios les llama hijos y ellos le llaman Padre. Este privilegio de adopción se debe enteramente a Jesucristo, pues Él les dio esta potestad a todos cuantos creen en su nombre. Recordemos que en el pensamiento hebreo, el nombre está directamente relacionado con la naturaleza de una persona o un ser. Y si creemos que Jesús es el todopoderoso creador del universo, entonces creer en Él se evidencia obedeciéndole. A Nicodemo, uno de los miembros del Consejo del Sanedrín, quien por ser fariseo y un líder de los judíos, es indudable que conocía bien el Antiguo Testamento. Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Ciertamente esa fue una enseñanza revolucionaria que Nicodemo terminó entendiendo. Porque si recuerdas, es José de Arimatea y Nicodemo quienes piden el cuerpo de Jesús para prepararlo a la sepultura y dejarlo en ella. Siendo un miembro del Sanedrín, iba a ser sumamente notorio que él no estaba celebrando la Pascua. Y si alguien le preguntaba, oye, ¿por qué no estás celebrando la Pascua? Su respuesta habría sido, es que estoy inmundo. ¿Por qué estás inmundo? Porque toqué un muerto. ¿Se murió alguien de tu familia? No. Entonces, ¿qué muerto tocaste? Y ahí debe haber dado testimonio de que era discípulo de Cristo. Mientras que los discípulos que siempre anduvieron con él habían salido corriendo. Juan lo vio de lejitos. Todos fueron traidores. Judas Iscariote fue el que lo entregó. Es la diferencia. Y la diferencia de Judas Iscariote con Pedro es que Pedro se arrepintió y Judas solamente tuvo remordimiento. Nicodemo entendió lo que era nacer de nuevo. Si tú crees que eres cristiano por cumplir con todos los ritos y tradiciones de tu religión, o porque naciste en una familia en la que tus padres nacieron de nuevo, es necesario que tengas un cambio profundo en tu manera de pensar y aceptes que te es necesario nacer de nuevo. Y te pregunto, ¿necesitas una revolución en tus creencias? Otro mito que yo encuentro es el señorío de Cristo. Y no porque el señorío sea un mito, sino porque hay muchos que dicen que Jesús es su Señor y realmente es un mito el que lo diga. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído
y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. El estar de acuerdo con las verdades espirituales no salva a una persona. Debe haber un cambio de corazón. El discipulado tiene un costo elevado. La gracia no es barata, porque si es barata, no es gracia. Ser un seguidor de Jesús exige renunciar a la familia, a sí mismo y a las pertenencias. A menos que esto ocurra, se será como el constructor que no pudo terminar la torre, o como un rey que no pudo ganar la guerra. Pues cuando la marcha se vaya haciendo difícil, y tarde que temprano eso pasará, la lealtad a Jesús se irá inflando. Repito, la lealtad a Jesús se irá enfriando. No es suficiente un corazón que se dé a medias. Por eso Jesús dijo que muchos de los que dicen Señor, Señor, no van a entrar en el reino. Aunque digan que echaron demonios en su nombre. El señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia que proporciona. Una fe sin obras está muerta. Y ojo, las obras no son para ganarse el cielo, son producto de que el cielo nos ha sido regalado a través de la gracia por medio de Jesucristo. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces obedecerá las instrucciones, obedecerá lo que Cristo ha mandado. Es obvio que una persona que está viviendo intencionalmente en pecado y sin arrepentirse, no ha decidido seguir a Cristo, porque Cristo nos llama del pecado a la justicia. Y la fe en Cristo resulta en una vida cambiada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no obstante que los cristianos pueden pecar, y de hecho llegan a hacerlo, un cristiano nacido de nuevo no se sentirá cómodo viviendo con un pecado que no ha confesado y no ha abandonado. Como suelo decirlo, el Espíritu Santo no te deja pecar a gusto. La salvación siempre conduce a una vida cambiada. Y el pecar es solo un resbalón, no un estilo de vida. Un cristiano nacido de nuevo no es un pecador, aunque a veces peque. Es un salvo que a veces peca, porque el pecado no es su estilo de vida, es solo un resbalón. Los salvos están consagrados a su Salvador. La fe implica un compromiso personal con Cristo. Es mucho más que estar convencidos de la verdad del Evangelio. Es un renunciar a este mundo y seguir al Maestro, cueste lo que cueste. La salvación no es solamente un boleto para ir al cielo o para no ir al infierno. Es el medio por el cual somos santificados prácticamente en esta vida y por medio de la cual vamos creciendo en gracia. Aquellos que viven en rebeldía a la voluntad de Dios no tienen la vida eterna junto a Él. Cristo exige una entrega incondicional a su voluntad. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia es la evidencia de que nuestra fe es genuina. Ciertamente una persona puede afirmar que Jesús es su Salvador y fingir obedecer por un tiempo, pero si no hay un cambio de corazón, su verdadera naturaleza acabará manifestándose. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es un dicho.
Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y espero que estos lo escuchen aquellos que adoran a María. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, la obedecen. Si no estás menguando a ti mismo y dejando que Él crezca, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, necesitas un cambio profundo en tu vida, que haga evidente que Jesús no solo es tu Salvador, sino tu Señor. Y te pregunto, ¿necesitas una revolución en tu conducta? Un tercer mito que encuentro es amar a Cristo. Mateo 22, 34 al 40. Al enterarse los fariseos que Jesús se había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos de Dios son igual de grandes, sin importar que a alguno le pueda parecer menor. Lo que Dios manda es grande porque Él es Dios. La respuesta de Jesús nos presenta como grandes mandamientos, no los que son exclusivos, sino los que son grandes, justamente por ser inclusivos de los demás. Nuestro amor por Dios debe ser sincero, no solo de palabra y lengua, de dientes para afuera, diríamos en México. En realidad, todo nuestro amor es poco para dárselo. Por tanto, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe comprometerse con Él y vivir para Él. No solo como individuos, sino como comunidad de fe. El punto es que la iglesia, debiendo ser santa, intachable, gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto, actúa como una novia adolescente, en extremo veleidosa, con poca consistencia en sus criterios, por tener un conocimiento superficial de las escrituras, preocupada por seguir las modas, gustos y corrientes del mundo, preocupada por los grandes números, con actitudes egoístas, por estar más preocupadas en extender su feudo o crear un imperio en lugar de extender el reino, mostrándose intolerante con quien practica un pecado, que por alguna razón no bíblica se considera peor que cualquier otro, cuando en realidad el pecado, sea el que sea, causa la separación de Dios. Amar y querer no es igual, dice la canción. Agapao y fileo no es lo mismo. Pedro, cuando fue confrontado, reconoció que solo le tenía afecto a Jesús. Si recuerdas la historia, después de que comieron, Jesús está hablando con Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Le volvió a preguntar Jesús: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro volvió a responder: Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez que Jesús le preguntó, le dijo: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le preguntó: ¿me quieres y no me amas? Le preguntó: ¿me fileas? Cuando le había estado preguntando: ¿me agapeas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero.
Y seguramente Pedro estaba pensando, recordando cuando con su grandísima bocota había dicho, yo iré contigo hasta la muerte. Y que Jesús le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, ¿cómo crees? Debe haber recordado ese momento en la hoguera con los guardias, cuando dijo que no lo había conocido, cuando lo negó. Pero digo, Señor, tú sabes que te quiero, que no doy para más, que te tengo afecto, pero que no te puedo amar como tú me amas. Y podríamos decir que, Señor, pues tú sabes que te quiero, que no te puedo amar como tú me amas. Pero eso no es una excusa válida para quien dice ser templo del Espíritu. Porque teniendo el Espíritu Santo nos capacita para amar como Él nos ama. La iglesia requiere un cambio profundo para demostrar que no solo quiere a Cristo, sino que le ama. Y si hay un mandamiento que continuamente se pasa por alto, aún por aquellos que se definen como buenos cristianos, es la llamada Gran Comisión. Y la llamada Gran Comisión, busquen Hechos 1 del 7 al 8, Mateo 28, 18 al 20 y Juan 17, 18 al 23. Hechos 1 del 7 al 8 dice, Él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan 17, 18 al 23, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué después de más de 2000 años el mundo sigue sin creer? ¿Por qué no ve que seamos uno? Hay alrededor de 30 y pico mil denominaciones cristianas en el mundo. Y hay algunas que las revisas y dices, ¿y en qué se diferencia de esta otra? Ah, pues es que ellos sí tocan batería y nosotros solamente el piano y el órgano. Hablando de los bautistas. Cuando los primeros bautistas no usaban ningún instrumento. Pero eso ya ha hecho diferencias. Y pensando en varias denominaciones, puedo encontrar cuáles son las diferencias que tenemos. Pero hay algo que tenemos en común. Y es que Jesucristo es el Señor.
Y si eso es lo único que tengo en común, es en lo que voy a marchar junto contigo, junto con aquellos que no son de mi misma denominación. Y no voy a discutir de lo demás. Jesucristo es el Señor. Y lo importante es que el mundo lo conozca como su Salvador. Recuerdo que en alguna ocasión, colaborando con una iglesia, habíamos ayudado a construir o a terminar de construir una iglesia en un ejido en Campeche. Y yo estaba discutiendo con esta iglesia de que lo que se había hecho realmente no era una obra misionera. Y ellos me decían, no, pero es que ahí comenzamos una iglesia. Y mi respuesta, sí, sí es cierto. Pero ya había una iglesia en esa comunidad. La respuesta que algunos me dieron fue, pero no era bautista. Y yo dije, ¿y eso qué importa? El reino ya había llegado. Si realmente vamos a hacer obra misionera, tenemos que hacerlo donde nadie nunca antes ha predicado a Cristo. Por eso saludo así. No es porque sea yo Trekkie, no es porque sea fan del señor Spock. Es porque en ese programa de Viaja a las Estrellas, Star Trek, comenzaba siempre diciendo algo por el estilo. Estos son los viajes del Enterprise que por los próximos 5 años tiene que llegar hasta donde nadie antes jamás había llegado. Ese es el Evangelio, esa es la gran comisión. Llevar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos donde nunca nadie antes ha llegado. El problema es de que la iglesia está metida en otras cosas. El problema es de que la iglesia dice que ama a Cristo, pero no lo demuestra amándose los unos a los otros. Y te pregunto, ¿necesitas una revolución en tus afectos? La conclusión es hacer como Cristo. Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este despojarse a sí mismo habla de que, el griego habla de vaciarse. ¿De qué se vació? De su divinidad. Y eso no significa que haya dejado de ser Dios. Significa que cuando se encarnó el Todopoderoso, decidió no hacer uso de sus atributos divinos para mostrarnos cómo ser el hombre que Dios siempre ha querido que nosotros seamos. Uno que tiene una estrecha relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Uno que obedece. Una vida común en Cristo se caracteriza por dar aliento, impulsar al amor, la comunión en el Espíritu, un afecto profundo y compasión. Si todo eso es verdad, se pueden superar los excesos de un individualismo que no considera la riqueza de la comunión en Cristo. Necesitamos un cambio profundo,
una revolución en nuestras creencias, acciones y afectos, para que el mundo vea a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. De otra manera, seguiremos hablando solamente de la segunda venida y viviendo un cristianismo mediocre, carnal. Pero Cristo no murió y resucitó por eso. El 28 de febrero de 1912, Díaz escribió una carta al ingeniero Enrique Fernández Casteló, en donde le decía: ahora siento no haber reprimido la revolución. Tenía yo armas y dinero, pero ese dinero y esas armas eran del pueblo, y yo no quise pasar a la historia empleando el dinero y las armas del pueblo para contrariar su voluntad, con tanta más razón cuanto podía atribuirse a egoísmo. Si lo hubiese hecho y dado la oportunidad a su secretario de Hacienda y Crédito Público, José Yves Limantour Marquet, quizás la situación del país hubiese sido mejor. Una especulación que algunos han planteado. Y pues estar de acuerdo o no, es lo de menos, es solamente una especulación. Pero lo que no es ninguna especulación es lo que el Espíritu Santo nos sigue diciendo. Nos sigue diciendo: el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso, si lo quieren buscar después, viene en 1 de Pedro 4, del 7 al 11. Y haciéndome eco de lo dicho por Pablo, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y aquí no es como cualquier otra carrera, en que solamente hay premio. Porque aquí todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, incluido Pablo, con su narizota, no me consta, pero debe haber sido narigón, vamos a entrar juntos a la meta. Entonces, todavía no lo he alcanzado, pero hay que extenderse a tratar de alcanzar ese premio. Y concluyo diciendo: necesitamos una revolución. Amén. Amén. Y tenemos otra alabanza. Muy bien. Gracias, Pastor Hugo. Vamos a cantar 459. 459. Ya pertenezco a Cristo. Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vendida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme.
puedes decir que ya perteneces a Cristo? Que Él pertenece a ti. Señor, pues te damos gracias porque hubo un momento en donde decidimos que ya no queríamos ser esclavos del pecado, sino que queríamos ser seguidores tuyos, que queríamos ser esclavos de la justicia. Gracias por esa decisión que un día tomamos. Y por aquellos que aún no han tomado esa decisión, pues Señor, te pedimos que hoy los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, para que decidan darle la espalda al pecado y seguir a Cristo, para que haya una revolución en sus vidas. Y Señor, a ti te pedimos que en nosotros sigas haciendo ese cambio profundo que necesitamos, que sigas creando una revolución en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues estamos despedidos, amigos y hermanos de internet. Si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos aquí el próximo domingo. Y pues síguete cuidando porque en Europa ya llegó la cuarta ola. Cubrebocas. ¿Qué es lo que sirve? Usa el gel y sana distancia. Shalom, shalom.